Sí, ¿Se es acuerda normal. cuando se nos inundaba hasta arriba, hasta la casa? Yo tengo ese Estamos recuerdo felices porque era Sí, una sí. laguna, no quedaba, Sí. parecíamos que quedamos en una isla, era bonito. Sí, no, yo gustaba. tengo ese recuerdo de infancia que era, todo eso parecía el mar así, uno decía, ay, tan bonito. Sí, quedábamos cierto, Pero parecía no. una isla del mar. Sí, Era bonito. Pero allá con ese frío. No, pero uno como, eso de uno de muchachitos, uno como corría y saltaba, eso no sentía uno frío. Sí, eso sí también es cierto. Era una ilusión de que más bajaba, a veces bajaban pelo, hasta muñecas, ¿cierto? Pues, y nosotros sí. felices. Claro, la ilusión de la muñeca, porque nosotros no teníamos muñecas. Yo no sé, pero yo sí había esos pedacitos de muñeca, pero no era muy feliz. Sí, uno era feliz con cualquier cosa, uno era agradecido, uno era, como le digo, éramos tan diferentes a comparación de la juventud de hoy en día. Uy, Que como que nada los llena, nada los hace feliz. Porque todo lo tienen. Así tengan el juguete más caro, no están Sí, contentos. no, eso ya no les, en cambio uno era como tan agradecido. Lo mismo con la comida, con cualquier cosa, uno era como contento, como, sí, señor. ¿Quién le está limpiando por allá, Laura? Juancho. Me la dedican, me dicen que yo parezco como persona, a veces me dicen que ya me parezco canzona porque escucho alabanzas, escucho prédicas. También después, a las 8 nos conectamos con el pastor, entonces hay una oración de 8 a 9. Entonces ellos me dicen que ya me puse al extremo, que ya soy fastidiosa. Ay, y yo les digo que para Dios no hay extremos. No, se van a dar cuenta más tarde y van a agradecer mucho a Dios. Sí, por allá llueve, por aquí no es campo, tranquilo. No, pero eso ha sido siempre. Siempre cuando yo empecé, esposito me decía, váyase, llévese el colchón pan del pastor, que ya no quiere salir de allá, porque íbamos al ayuno, íbamos a orar por la tarde, 2 días a la semana. Y entonces él me decía, y eso peleaba, uy, fuerte. Entonces, si yo salía a las 11, tenía que a las 11:05 estar aquí en la casa. Si me demoraba tomándome un tinto 10 minutos, cuando yo llegaba, ya se había ido a alzar el codo por allá con quien fuera. Y entonces fueron problemas, y hartos años, muchos años, pero uno no debe dejar la oración, no debe dejar las cosas de Dios por nada. Por nada. Que ese banco lleno, cuando hayan dificultades, ese banco está llenito de oraciones, Leito. Bendiciones. Pues a uno le daba coraje que ellos no entendieran, pero a medida que ha pasado el tiempo, ya todo ha ido cambiando. Todo. Pero sí, no es fácil, no es fácil. Es verdad. No es fácil, pero eso se va a pegar. Pero eso no, por lo menos a mí eso me sirve para hablarle a las otras personas, sobre todo a las mujeres. Y yo les digo, si ustedes empiezan a buscar de Dios, siempre se les van a presentar dificultades, pero usted tiene que ganar, porque no se va a dejar ganar del enemigo. Sí, esas son pruebas para bendición más detrás. Sí, eso también nos sirve mucho para enseñarles a otros, para que no se rindan tan fácil. Pues hablar con sabiduría, porque uno a veces va a dar un consejo y ya ahora más o menos sí. Uno ya dice la palabra como que... Uno ya piensa mejor las cosas. Ajá. Sí, señor. Eso para nada va a ser perdido, eso sí, téngalo por seguro. Sí. Amén. Bueno, buenas tardes, familia. Buenas tardes. Hola, Mao, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Buenas noches. Hola, tía Fanny. Hola, Leito. Hola, Mayita. Hola, Mao. Tocas conectarnos media hora para debatir más chévere. Sí, porque nos pasa el tiempo, le cuento. Qué chévere, bueno, hoy está súper interesante. Entonces, el mensaje hoy está muy, muy, muy bonito. Entonces, Violano, si nos colabora, por favor, con la oración para escuchar el mensaje. Dios le bendiga a Mauricio, Dios le bendiga a todos, familia. Jeremías 29:12 dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios de gloria, gracias. Eres bueno, Padre. Muchas gracias, Padre precioso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Divino. Gracias, muchas gracias, porque toda oración
oración que se halla, tú la contestas, no la oyes, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias por tu respaldo, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Confiamos más en ti. Nos llenamos más de tu fe para cuando vengan esos momentos difíciles. Estamos circuncidados, así como nos han enseñado. Nuestro corazón, nuestra alma, en tu Santo Espíritu de gloria, Padre. Gracias, Padre de la gloria. Afírmanos más en tu gloria, Padre. Afírmanos más en tu conocimiento. Afírmanos más en tu fe, poderoso Espíritu de Dios. Muévete grandemente, glorifícate grande con poder y gloria, Espíritu Santo. Abre tus cielos, Espíritu Santo. Abre tus cielos, Espíritu de Dios. Glorifícate con poder. Toca, Espíritu de Dios, las almas que no han estado. Toca las Espíritus de Dios. Rodéalo con tu gloria, Espíritu de Dios. Trae esa gloria de poder a esos corazones, a esas almas. Trae los Espíritus de Dios. Convence a los Espíritus de Dios. Tráelos al reino del Señor Jesucristo. Salen, los reclamamos, salen del mundo y los reclamamos para el reino de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, obra gloriosamente. Estas oraciones tienen poder porque es el Espíritu de Dios. Los convencerá, los traerá, los sacará del mundo y los reclamamos para el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de la eternidad. Obra gloriosamente, Espíritu Santo, toca sus corazones. Toca sus almas, toca sus hogares, sus familias, toca Espíritu de Dios donde viven, cada apartamento, casa, obra gloriosamente a donde estén. La distancia, no hay distancia para el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios toma el control de la tierra. El Espíritu de Dios toma el control de Colombia. El Espíritu de Dios toma el control de San Andrés. El Espíritu de Dios toma el control de este país. Gracias, Dios de la gloria. Eres poderoso, Padre. Nos rendimos ante ti, Padre. Creemos en tu reino. Creemos en esta oración, creemos en tu palabra, creemos que el poder del Espíritu Santo lo hace todo, creemos en lo sobrenatural, en la plenitud del Espíritu de Dios y creemos en esa gloriosa presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestros hogares. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Eres glorioso, eres poderoso. Espíritu de Dios, glorifícate, sella nuestras familias con tu presencia, con tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Lalo. Bueno, vamos entonces a escuchar el mensaje. Perdón un segundo, ya. ¿Sí? Bueno, a ver, listo. Entonces vamos a leer, hoy ya es el mensaje número 58 de Apocalipsis. La verdad ha estado muy interesante este estudio, pues obviamente hoy sobre todo la verdad estoy un poco, bastante impresionado porque uno suele malinterpretar y con el tiempo uno piensa que esas malinterpretaciones son la verdad, pero ya cuando el pastor nos enseña y nos hace caer en cuenta que no es así, es un poquito fuerte. Lo digo porque precisamente con un tema que yo pensaba que era de otra manera, hoy el pastor nos lo aclara de una manera fuerte. Entonces, bueno, vamos a escuchar el mensaje. Leo la preciosa palabra, la guía y la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cita bíblica para el mensaje de hoy es Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 6. Dice la palabra: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amados hermanos y hermanas en Cristo,
Hay muchos contenidos simbólicos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Permítanme resumirlos brevemente. Los personajes principales son una mujer y un dragón. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón trató de devorar a su hijo, pero fracasó. Su hijo fue arrebatado por Dios, y el dragón fue arrojado del cielo a la tierra después de perder la guerra contra el arcángel Miguel. Después de que el dragón fue arrojado a la tierra, trató de matar a la mujer y ella escapa del dragón y huye al desierto. El dragón arrojó de su boca agua como un río e intentó herir a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragando el agua. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Este es un breve resumen del capítulo 12 de Apocalipsis. Algunos de ustedes pueden decir que este capítulo es como una escena de una película de ciencia ficción. Sin embargo, la historia de este capítulo no es algo de la imaginación, sino que es verdadera y será una realidad, ya que implica la historia de Israel desde el pasado hasta el presente y el futuro. Entonces, ¿quién es esta mujer y quién es el niño que dio a luz? ¿Qué simboliza el dragón? Si ha escuchado el mensaje de la cruz, entonces es probable que ya sepa la respuesta. La mujer espiritualmente simboliza a Israel. El dragón también es llamado la serpiente o la serpiente antigua. Se refiere al enemigo, diablo y Satanás. Génesis capítulo 3, verso 15 tiene una escena en la que Dios maldice a la serpiente que engañó a Eva. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo contiene un mensaje espiritual muy importante. Aquí la mujer se refiere a Israel, su simiente a Jesús el Salvador y la serpiente al diablo enemigo y Satanás. Jesús, la simiente de la mujer, Israel, hirió a la serpiente en la cabeza y la serpiente hirió a Jesús en el calcañar. Esta es la providencia de la salvación de la cruz. El enemigo, diablo y Satanás incitaron a las personas malvadas a crucificar a Jesús en la cruz. Esto es lo que quiso decir al decir la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el talón. Luego dice que herirá a la serpiente en la cabeza. Si usted quiere atrapar una serpiente, debe agarrar su cabeza, no solo su cuerpo o cola. Debe sujetar a la serpiente tomando su cabeza. Cuando dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, significa que Jesús quebrantará la autoridad del enemigo, el diablo y Satanás. En otras palabras, Jesús, que murió pero resucitó, rompería su autoridad sobre la muerte. Así, la crucifixión y la providencia de la salvación fueron profetizadas en Génesis, el primer libro de la Biblia. Si conoce este secreto espiritual y lee la escritura de esta noche, puede interpretar la mayor parte. Perdón un momento. Continúo. En la medida en que tenga el conocimiento espiritual, puede interpretar la Biblia por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, profundicemos en los detalles de la escritura de esta noche. Los versículos 1 y 2 dicen, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Dice que apareció en el cielo una señal. Significa que todo lo que vio el apóstol Juan está bajo la dirección de Dios. En el Antiguo Testamento, una señal se refiere a una obra asombrosa de Dios. Por otro lado, una señal se refiere a una obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora, una señal en las escrituras de esta noche es la obra que Dios mismo manifiesta. Es una señal que está en la providencia de Dios, que se preocupa por el pueblo de Israel, que todavía está ligado a la fe del Antiguo Testamento. La elección del pueblo de Israel, la historia de Israel bajo su guía y todos los incidentes que tendrán lugar a través de Israel durante los 7 años de la Gran Tribulación son todos señales en la providencia de Dios. Por lo tanto, la escritura de esta noche se puede ver desde ambas perspectivas, el pasado y el futuro. En otras palabras, tanto las obras que se han hecho a través de Israel como las obras que se harán a través de Israel están contenidas en las escrituras de esta noche. Se menciona a una mujer vestida de sol. Ya les dije que la mujer se refiere a Israel.
Este versículo dice que Israel está vestido de sol. Significa que Israel recibe la gloria como pueblo elegido de Dios. Sin embargo, desde el momento en que Israel fue elegido por Dios, ¿ha recibido Israel solo gloria como el sol? Por supuesto, ser un pueblo elegido de Dios es una gran gloria, pero puede ver que Israel ha recibido un daño significativo solo porque Israel fue el pueblo elegido. Por lo tanto, cuando dice la mujer vestida del sol, literalmente significa que recibe gran gloria, pero al mismo tiempo espiritualmente significa que sufre de muchas aflicciones y dificultades. Por eso permítanme darles una ilustración. Perdón, un momento. Perdón. Continúo. ¿Por qué es eso? Estamos hablando acerca de las aflicciones que ha vivido Israel. Permítanme darles una ilustración. Supongamos que hay un jefe que dirige un negocio muy exitoso, pero este jefe no tiene sucesor. Está en un dilema. ¿Quién heredará su exitoso negocio? Un día encuentra a un empleado que se convierte en su favorito, pero el jefe no puede anunciarlo como su sucesor de inmediato. El empleado debe estar calificado para convertirse en sucesor. También debe ser reconocido y aceptado como sucesor por otros. Por lo tanto, desde el momento en que este empleado es designado como sucesor, debe recibir una formación muy estricta y debe estar equipado con cualidades para convertirse en un sucesor adecuado y apropiado. Es igual con el pueblo de Israel. Desde que fueron el pueblo elegido de Dios, han pasado por los refinamientos más rigurosos y dificultades. Eso es porque son las personas que tienen que revelar la gloria de Dios y fueron elegidos para cumplir la providencia de Dios. Es por eso que se puede ver que tuvieron que pasar por innumerables aflicciones y privaciones a lo largo de su historia. Además, el pueblo de Israel también sufrirá mucho durante los 7 años de la gran tribulación. Cuando dice, la mujer vestida del sol, también contiene este significado. Amados hermanos y hermanas, el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios y de ellos nació el Mesías. El Salvador, que es la luz de la salvación que brilla en todo el mundo, vino del linaje de Israel. ¡Qué gran gloria es! Además, la Biblia es la historia del pueblo de Israel y también es el libro de texto para nuestra vida cristiana. Ya que fueron elegidos para desempeñar un papel tan importante, tuvieron que pasar por muchas aflicciones y dificultades. Ha habido juicios que no tuvieron más remedio que pasar porque eran el pueblo elegido. Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos pasaron por muchas pruebas. Incluso después de que se estableció la nación de Israel, tuvieron que pasar por pruebas. Y se han convertido en el ejemplo del cultivo humano. Por ejemplo, cuando el rey y el pueblo de Israel adoraban a un ídolo, ciertamente les sobrevinieron plagas y desastres como resultado. Fueron invadidos por otros países, surgieron rebeliones o hubo hambrunas en la tierra. Sin embargo, cuando se arrepintieron y se volvieron, Dios les mostró su misericordia. Este ciclo se ha repetido a lo largo de la historia de Israel. Para cumplir la voluntad de Dios contenida en el cultivo humano, el pueblo de Israel fue usado como instrumento. Tuvieron que pasar por procesos de juicios innumerables veces, porque son el pueblo elegido de Dios y no tuvieron más remedio que convertirse en el ejemplo de la cultivación humana. Ellos tuvieron que someterse a tales procesos. Por esto dice que la mujer está vestida del sol. Ahora el mismo principio se aplica a aquellos que creen en el Señor. Usted no solo recibe bendiciones y vive en paz incondicionalmente solo porque cree en Dios. Solo cuando esté debidamente calificado como hijo de Dios podrá recibir las bendiciones de hijo de Dios.
Por ejemplo, usted debe desechar la maldad en la medida en que su fe crezca mientras cree en el Señor. Sin embargo, si no desecha los pecados, sino que se compromete con el mundo mientras confiesa que cree, Satanás traerá acusaciones contra usted. Dios no puede ayudarlo en este caso. Será entregado a Satanás de acuerdo con la ley de justicia espiritual. Por eso tiene que sufrir las aflicciones y las dificultades que el enemigo, del diablo y Satanás, le traen. Desde que usted se convirtió en hijo de Dios, sufre aflicciones que de acuerdo con esa justicia. Sin embargo, sufrir estas aflicciones demuestra que está caminando en el camino como un hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no hay aflicción o dificultades, a pesar de que comete pecado o camina por el camino de la muerte, usted no puede darse cuenta y volver atrás. Como Dios lo considera su hijo, usted sufre aflicciones o dificultades cuando vive en la oscuridad. Dios interviene por usted y permite la disciplina, las aflicciones o las dificultades para que pueda darse cuenta y volver atrás del pecado. Para volver atrás del pecado. Lo más importante es que algunas personas en el mundo no sufran aflicciones a pesar de que viven en un gran pecado, pero su resultado es seguramente la muerte eterna. Por otro lado, si son hijos de Dios, debe haber una prueba de que Dios interviene por ellos. A veces sufren aflicciones y privaciones. Cuando se arrepienten y retroceden, la gracia se restaura. Por lo tanto, dado que usted debe pasar por estos procesos a medida que crece su fe, no diga que es difícil pasar por ellos. Después de pasar por estos procesos y alcanzar un cierto nivel, ya no los sufrirá. Llega el momento en que las aflicciones, las dificultades y las pruebas han terminado. Piense en Abraham. Después de pasar la prueba final, solo recibió bendiciones sin más pruebas. El propósito del refinamiento es convertirlo en el verdadero hijo de Dios que desecha incluso la maldad en el corazón para asemejarse a Dios. Por lo tanto, una vez que entra en el Espíritu y se convierte en un verdadero hijo de Dios, ya que no comete pecado, no hay razón para que sufra aflicciones o dificultades. Además, no necesita recibir refinamientos para deshacerse de los pecados. Por supuesto, puede haber refinamientos para convertirse en un recipiente más grande. Sin embargo, no son sufrimientos difíciles ni duros. Por lo tanto, por favor, obedezcan y practiquen la palabra y entren en el Espíritu rápidamente. Oro en el nombre del Señor para que no sufran aflicciones o dificultades, sino que solo reciban bendiciones. Amados hermanos y hermanas, la mujer vestida del sol también implica las aflicciones que Israel sufrirá durante los 7 años de la gran tribulación. Aunque el Mesías nació en el pueblo de Israel, ellos mismos no aceptaron a Jesús como su Salvador. Eventualmente no podrán participar en la segunda venida del Señor, sino que caerán en la gran tribulación de los 7 años. Tendrán que sufrir muchas persecuciones y tribulaciones. La mujer, Israel, vestida del sol, es la expresión de todas estas cosas. A continuación dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Debajo de sus pies se refiere a la tierra sobre la que está parada la mujer, que es la tierra en la que vive el pueblo de Israel. El sol brilla durante un día, sin embargo, la luna recibe la luz del sol y refleja la luz. La luz de la luna es débil en comparación con el sol. Por tanto, la luna se refiere a la oscuridad de este mundo. Asimismo, la situación espiritualmente oscura y miserable se compara con la tenue luz de la luna. Ahora, cuando dice, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, significa que Israel prosperó a partir de sus 12 tribus. El versículo 2 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Al igual que en el versículo 1, este versículo también tiene 2 significados. Primero, todas las aflicciones que Israel sufrió hasta que vino el Salvador se describen como dolores de parto. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, Israel estaba bajo oscuridad espiritual durante cientos de años. Israel estaba bajo la opresión de los gentiles y la revelación de Dios se interrumpió. Fue un periodo doloroso. En segundo lugar, todas las aflicciones que sufrirá Israel durante los 7 años de la gran tribulación se describe como la angustia del alumbramiento. Israel rechazó al Salvador que había nacido en su pueblo y abandonó la voluntad de Dios. Como precio a pagar por ello, pueden recibir la salvación solo cuando sufren un gran dolor durante los 7 años de la gran tribulación, al igual que el dolor del parto. Se refieren a todas las persecuciones que han de sufrir a través del anticristo y que han de sufrir para alcanzar la salvación.
Otra señal aparece en los versículos 3 y 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Como expliqué anteriormente, el dragón se refiere al enemigo, el diablo y Satanás, que traicionan y se oponen a Dios. Y un gran dragón rojo se refiere a Lucifer, la cabeza de los espíritus malignos. El color rojo se refiere al pecado y al mal. Isaías capítulo 1, verso 18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los pecados también se comparan con el color rojo en este versículo. Ahora el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Cuando el versículo dice que tiene 7 cabezas, que es un número perfecto, significa que Lucifer es el líder a cargo del mal. 10 cuernos se refieren a reyes. Son los reyes que están bajo el control de Lucifer en el tiempo del fin. Cuando estos son conectados a la gran tribulación de los 7 años, el gran dragón rojo se refiere al anticristo. Le expliqué que la fuerza del anticristo unirá a las naciones de Europa. Y hay 7 naciones que liderarán a otras en términos de política, economía y ejército. Las 7 cabezas se refieren a estas 7 naciones. Además, los 10 cuernos se refieren a otras 10 naciones que apoyarán a las 7 naciones. Cuando dice en sus cabezas 7 diademas, significa que tienen autoridad. Las fuerzas del anticristo disfrutan de la autoridad de las tinieblas durante los 7 años de la gran tribulación. Ellos disfrutan del poder absoluto de la oscuridad que controla este mundo. Para ello, dice que tiene 7 diademas en la cabeza. Ahora el versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este verso también contiene muchos significados. Primero, contiene la rebelión que tuvo lugar al principio. Lucifer planeó rebelarse contra Dios y sedujo a 1/3 de los ángeles. Con Lucifer como figura central, los ángeles que pertenecían a Lucifer se rebelaron junto con él y se transformaron en la fuerza de la oscuridad. El versículo indica este incidente diciendo que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En segundo lugar, se refiere a las guerras que estallarán durante los 7 años de la gran tribulación bajo el control del enemigo, el diablo y Satanás. Las estrellas se refieren a todas las civilizaciones científicas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido tecnologías que son beneficiosas para la humanidad. Sin embargo, hay otros que pueden llevar a la humanidad a la destrucción. Durante los 7 años de la gran tribulación, el diablo enemigo y Satanás usan estas comodidades modernas que conducirán a la destrucción y llevan al mundo a guerras y calamidades. Esta situación se describe en el versículo que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En tercer lugar, significa que innumerables personas sufrirán durante los 7 años de la gran tribulación. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían tantos como estrellas. Aquí las estrellas se refiere a personas. Por lo tanto, cuando dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, significa que 1/3 de la gente servirá directamente al anticristo. Y al mismo tiempo, también significa que innumerables personas serán perseguidas y asesinadas por estas personas. Ahora, la última mitad del versículo 4 dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se refiere a la situación en la que el enemigo, el diablo y Satanás persiguieron a Jesús e intentaron matarlo. Como dije antes, Dios ya profetizó acerca del Salvador en Génesis. Está escrito que la simiente de una mujer destruirá la autoridad del enemigo, el diablo y Satanás. Y el enemigo, el diablo y Satanás también lo sabían. Y así, siempre que se encontraban las personas de Dios en la historia de Israel, el enemigo, el diablo y Satanás intentaban todos los medios para matarlos. Eso es porque pensaron que su autoridad duraría para siempre si mataban la semilla de una mujer. Es por eso que muchos profetas fueron perseguidos y asesinados a manos de gente malvada. Incluso cuando nació Jesús, el diablo enemigo y Satanás motivaron al rey Herodes a matar a Jesús. El niño Jesús pudo huir a Egipto por obra de Dios. Sin embargo, el enemigo, el diablo y Satanás esperaban la oportunidad de matar la simiente de la mujer y finalmente crucificaron a Jesús en la cruz.
pero esto fue como si hubieran firmado sus órdenes de ejecución. Dado que mataron a Jesús, se completó el camino de la salvación. Perdón. Continúo. Pero esto fue como si hubieran firmado sus órdenes de ejecución. Dado que mataron a Jesús, se completó el camino de la salvación y se abrió el camino para escapar de la autoridad de la muerte del enemigo, el diablo y Satanás, y alcanzar la salvación. Y así el plan del dragón de matar la semilla de la mujer resultó ser un fracaso. Ahora, el segundo significado de la última mitad del versículo 4 está relacionado con el final de los 7 años de la gran tribulación. Significa que el anticristo trata de matar al pueblo de Israel que acepta al Señor. Para evitar que alguien en Israel crea en el Señor, el anticristo aplaca a la gente, tortura a la gente y persigue a la gente. El versículo 4 describe esta situación diciendo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sin embargo, la escena en la que el plan del dragón falló se encuentra en los versículos 5 y 6. Los versículos indican que hay un lugar preparado por Dios para Israel. Ahora, ¿dónde está ese lugar? ¿Cómo evita Israel la persecución del anticristo y alcanza la salvación? Examinaremos esto en la próxima conferencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, tanto en el pasado como en la actualidad, el enemigo, el diablo y Satanás todavía mueven las fuerzas del mundo para perseguir y matar al pueblo de Dios. Jesús también sufrió tales persecuciones y aflicciones y finalmente fue crucificado en la cruz. No es que Jesús fue asesinado porque no tiene poder. Él entregó su todo para cumplir la providencia de Dios. Al entregar su propia vida, abrió la puerta de la salvación para la humanidad en la justicia. Lo mismo se aplica a estos días. Al cumplir la providencia de Dios, no siempre es cierto que las cosas vayan bien cuando se hacen rápidamente. Cuando parece ser perseguido y demorado, es el proceso de cumplimiento de la justicia. Solo cuando el nivel de bondad y la medida que son de la fe son alcanzados, Dios se revela en gran gloria. Aun cuando Jesús murió, Él rompió la autoridad sobre la muerte y volvió a la vida en la gloria de la resurrección. Ustedes han experimentado que aunque parecíamos muertos, más tarde salimos en la mayor gloria de la resurrección. ¿No es así? Ora en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre experimenten tal gloria y bendición de resurrección en su vida. Amén. Bueno, familia, hoy vemos un mensaje bastante simbólico que tiene doble, triple y hasta 4 significados, algunas partes. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque, como pudimos ver, está profetizado desde Génesis. Y como nos dijo el pastor en el principio, si nosotros ya tenemos claro el mensaje de la cruz, pues este capítulo lo vamos a comprender fácilmente, ¿sí? Entonces, pero igual, nos habla de cosas que ya pasaron, que están pasando y que van a pasar. Por eso el final que nos hace el pastor y la aclaración. Como este mensaje más que todo se va a escuchar es a futuro, pienso yo, lastimosamente, lo van a escuchar los que se queden en el arrebatamiento, ellos van a entender las palabras del pastor de hoy. Esa parte de que aparentemente la iglesia está muerta, pero es la providencia de Dios, así como en la época de nuestro Señor Jesucristo, su muerte era la providencia de Dios, ¿sí? Entonces, estos procesos son necesarios. ¿Por qué? Volvemos a analizar. Si vemos lo que está pasando este año, podemos verlo como algo bueno para la iglesia, no como algo malo. Entonces, esas cosas que pasan negativas aparentemente a la iglesia o a los siervos de Dios no son malos. Son sencillamente el camino de la providencia de Dios. El mejor ejemplo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él murió no porque no tuviera poder, no, porque ese era el camino. Entonces, lo mismo, vuelvo a decir, está pasando en este momento y va a pasar más adelante. Entonces, eso me parece increíble, me parece muy bonito. Este capítulo 12 es muy profundo, por eso mañana continuamos con estos mismos versículos. Mañana el pastor continúa y si no estoy mal, nos va a hablar de Petra, ¿sí? Ya mañana nos va a hablar de Petra, de ese lugar donde Dios va a cuidar a Israel, ¿sí? Por eso dice que huyó al desierto. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad lo que me impactó hoy es que yo siempre pensaba que, por ejemplo, la tercera parte de las estrellas se refería solo a los ángeles. Yo no le veía relación
con la humanidad. Y aquí el pastor nos dice que las estrellas se refiere a la descendencia de Abraham, a los seres humanos. Entonces, la verdad es muy triste que de las personas que se queden, la tercera parte se va a unir al anticristo. O sea, no es poca gente, es multitud. Son billones de personas que se van a unir al anticristo. Entonces, aquí vamos a podernos dar cuenta tanto la gran maldad que hay en el mundo en este momento, que se va a incrementar a futuro, como la gran persecución que va a haber a los que quieran rechazar la marca de la bestia. O sea, eso fue lo que más me sorprendió del mensaje de hoy. Obviamente el mensaje es muy profundo, es muy bonito. Esas varias interpretaciones que el pastor nos da de cada versículo me parece impresionante. Pero la verdad, lo que me duele es tanta gente que se va a unir al anticristo. Es más, si nosotros analizamos algo espiritualmente, que yo la verdad ya lo había pensado, pero quería estar equivocado, o aún quiero estar equivocado, es lo siguiente. De las personas que llegan y conocen a Dios y experimentan su poder, de 10 solo se queda una. Está escrito en la Biblia. Así de fuerte es. Por eso digo que es muy triste. Entonces, ahora vemos otra cosa. Cuando sea el arrebatamiento, Dios le reveló a Angélica Zambrano, una niña de Ecuador, que ella conoce de una manera muy clara el infierno y pues algunos detalles del cielo. Nuestro Señor le dijo que solo el 20% de las personas que están dentro de la iglesia se van a salvar. Y si solo el 20% de las personas que están dentro de la iglesia se salvan, ¿qué podemos esperar de la gente que está afuera? Entonces, vuelvo a decir, lo de hoy es impactante, me sorprendió mucho, es triste y pienso que es como un jalón de orejas para nosotros, para que nos despertemos, porque en serio, mucha gente, multitudes, miles de millones de personas están caminando hacia el infierno. Y esa es la tarea que nosotros tenemos en este tiempo. O sea, nosotros tenemos una tarea bastante grande, nosotros tenemos bastante trabajo. Entonces, lo que les estoy mencionando no es para que nos desanimemos, sino todo lo contrario, para que entremos en conciencia y nos esforcemos porque en realidad, vuelvo a decir, si tenemos más de 20 años para hacer este trabajo, créanme que 20 años es poco tiempo. O sea, es muy poco el tiempo que tenemos para poder evangelizar y para poder guiar a las almas a la salvación y más con todo lo que se está viviendo a nivel mundial debido a la globalización, porque el enemigo está enfocando sus fuerzas contra los niños y contra los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los adultos en el futuro y el enemigo está apuntando a tener el control de esta generación. Entonces, vuelvo a decir, es delicado. Entonces, digamos, hace unos 40 años tengo entendido que el cristianismo se predicaba como Cristo ya viene, o sea, ya no estudiemos, ya no hagamos nada porque Cristo ya viene. Y en este momento que en realidad vemos que Cristo ya viene, veo que es cuando más hay trabajo por hacer. Y nosotros debemos dejar los rudimentos de preocuparnos por nuestra salvación, sino avanzar adelante a la perfección para ayudar a que una cantidad incalculable de almas sea salvas. ¿Sí? O sea, nosotros ya no podemos estar para cada domingo pedir perdón y que Dios otra vez nos vuelva a renovar de su gracia. Eso, vuelvo a decir, nosotros estamos para crecer. Estoy siendo un poquito duro porque esta parte es especial. Así como el pastor nos mencionó hoy, ¿por qué es el pueblo de Israel que representa, digamos, la gloria de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué ha pasado por tantas dificultades? ¿Sí? Antes de Cristo, después de Cristo. Ellos han sufrido mucho cada vez que se apartan de Dios. Nosotros ya no estamos para apartarnos de Dios en este tiempo y para que estemos viviendo de corrección en corrección. Nosotros estamos es para vivir conforme a la voluntad de Dios y para que ayudemos, vuelvo a decir, a que muchas más almas conozcan. Entonces, digamos, aquí ya habría un afán de obedecer a Dios, no solo porque vamos a pasar una prueba, sino que debemos obedecer a Dios es por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestros padres, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra familia. Por ellos es que nosotros debemos obedecer la palabra, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, debemos ya dejar el rudimento de la doctrina de Cristo, de la salvación. Ya somos salvos.
sigamos adelante a la perfección, a la santificación. Permitámosle al Espíritu Santo que sea Él obrando en nosotros, formándonos, ayudándonos, porque es Él, no somos nosotros. O sea, no lo veamos como una carga, porque no somos nosotros. Para nosotros es imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo es fácil, es ligera la carga de nuestro Señor. Entonces, vuelvo a decir, estoy siendo de pronto un poco, estoy siendo bastante duro, la verdad no estoy siendo un poco duro, estoy siendo bastante duro, porque la verdad me impactó mucho las cuentas que les acabo de decir. O sea, no puedo creer que la tercera parte de las personas que se queden van a unirse literalmente al anticristo. Por otro lado, las personas que se van a ir, yo tengo una esperanza de que sea ojalá un 50% de las personas que hay alrededor del mundo. Ojalá fuera así, ojalá. Pero, vuelvo a decir, si nosotros no ayudamos a que la iglesia se despierte, la verdad no creo que podamos llegar a ese 50%. Depende de cada oveja, depende de cada, porque digamos, esta tarea no se la podemos dejar a los pastores. Los pastores se esfuerzan, trabajan. Hablo también especialmente de nuestro pastor. Él tiene una tarea impresionante, él sufre mucho porque él ya sabe esto. Hoy puedo comprender un poquito el dolor y el sufrimiento del pastor por todas las personas que se van a perder. Pero, vuelvo a decir, no es que ahora nosotros nos confiemos y dejemos esta carga en los pastores. Nosotros debemos apoyarlos. ¿Cómo los podemos apoyar? Fácil. Nosotros los podemos apoyar con oración, nosotros los podemos apoyar con ayuno, nosotros los podemos apoyar, bueno, voy a hablar de la parte financiera porque la parte financiera también sirve para expandir el reino, esa es otra manera, pero pienso que la más importante, y es la que más estoy resaltando hoy, es nosotros santificándonos y convirtiéndonos en hijos de Dios, en verdaderos hijos de Dios de espíritu y de espíritu completo. Es la mejor manera en que nosotros podemos apoyar a los pastores y ayudar para que una cantidad incalculable de almas sean salvas, glorificando a Dios. La verdad, vuelvo a decir, me pareció muy impactante este mensaje. No quiero que nos carguemos, ¿sí? Primero que todo, no quiero que nos carguemos, pero sí que seamos conscientes de la urgencia de trabajar y de crecer espiritualmente. Entonces, no nos afanemos porque Dios en nuestra medida nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, no es para que nos preocupemos, no es para que nos carguemos, pero sí para que tomemos conciencia y veamos que es importante que avancemos. ¿Listo? Bueno, dejo hasta ahí, familia. La verdad, vuelvo a decir, estoy muy impactado por este mensaje, por el mensaje de esta noche, más que todo por el significado de la tercera parte de las estrellas. Creo que nunca me lo esperé. Lo sospechaba, pero como les dije ahorita, dije, siempre prefiero, o sea, cuando me imagino algo así, digo, prefiero estar equivocado, ojalá esté equivocado. Entonces, por eso me impactó tanto lo de hoy. Y pues el pastor, la verdad, en muchas ocasiones nos ha dicho, de 10 personas que llegan a la iglesia, solo se queda una. Eso es muy triste, muy, muy, muy triste. ¿Listo? Y lo podemos ver que está escrito en la Biblia cuando los 10 leprosos fueron sanados, los 10 recibieron el poder de Dios, recibieron la sanidad, recibieron el milagro. Pudieron ver que nuestro Señor era... hay una parte muy bonita que nos dice el pastor. Cuando ellos vieron el poder que se manifestaba a través de nuestro Señor, ellos debieron pensar, o Él es el Hijo de Dios o es Dios. Entonces, digamos, esta parte es muy bonita. Ellos 10 personas estuvieron parados frente a Dios mismo. Recibieron el milagro, solo uno se salvó. Por favor, no permitamos o ayudemos para que no se repita esa historia en el día del arrebatamiento. Sería muy triste, muy, muy triste. Y ahí es donde digo, la responsabilidad de alguna manera cae sobre nosotros porque nosotros somos muy privilegiados al poder escuchar este mensaje, al poder escuchar esta palabra, al poder recibir tanto amor de parte de Dios a través del Evangelio de la Santidad. ¿Listo? Vuelvo a decir, por favor no nos carguemos, sino solo seamos conscientes de esta parte y de la importancia de crecer. ¿Listo? Bueno, ahora sí les permito, me gustaría escuchar qué más aprendimos, qué más pudimos ver en este mensaje. Mauricio, gracias. También le tengo una pregunta, ¿no? Dios le bendiga a todos, familia.
sí, este mensaje lo pone uno mucho a pensar, pero lo que dice Mauricio, no nos carguemos, porque nuestras cargas hay que entregárselas al Señor Jesucristo, nuestras preocupaciones, Él está ahí para tomarlas. Mire que acá el 4 dice, o sea, son los protagonistas acá, ¿no? Dice, y el dragón y la mujer, ¿sí? Pero entonces el dragón, sí, representa el demonio, el mal, y la mujer representa eh, lo de Dios, Israel, lo que aprendimos hoy acá. Pero entonces acá la mujer, por decir algo, es que por ejemplo el 12:1 dice, y, y, su, y sobre su cabeza y una corona de 12 estrellas a la mujer, el 4. Entonces ahí vemos que es María, ¿sí? Es María. O Carnalmente sea, sería María, pero espiritualmente es Israel. Y las 12 sí. coronas son las 12 tribus de Israel. Sí, o sea, como que se reúnen ellos, sí, porque es que por decir algo me llama mucho la atención, dice que y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, o sea que vemos una mujer rodeada de gloria, ¿es así? Y por decir algo, y el 5 también me llama muchísimo la atención, es glorioso, dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Sí? Y más adelantico dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se refiere a Jesucristo cuando fue niño. ¿Es así? Sí, señor. Entonces entonces es glorioso lo de la mujer, lo del niño, y es glorioso que ellos, o sea, aquí por ejemplo dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos el Señor nos muestra el blindaje de la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo en ese niño, hasta que volvió al trono, ¿cierto? Em, entonces, entonces yo le tenía esta pregunta, Mauro. Gracias por aclararme eso, lo que ahí es. Pero entonces acá el 4 dice, la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, lo que aprendimos hoy, se refieren al pueblo de Dios, a la providencia, a nosotros, ¿sí? Pero entonces, por decir algo, la pregunta que yo le tengo, en este momento, ¿Dios tiene el censo? ¿Quiénes son de Dios y quiénes todavía no? O sea, por decir algo, en este momento Dios, así como en los 2 panes, en los 2 peces y los 5 panes que alimentó, o sea, él sabía que iba a alimentar a esos 5,000. Así por decir algo, dice que la tercera parte de las estrellas del cielo, dice que, o sea, esa es la pregunta que le tengo. ¿Sí habrá un censo? O sea, en este momento, el Señor en este momento sabe quién es de él y quién le hace falta que sea de él. Dios le bendiga, familia. Gracias. Gracias, tío Lalo. Esa pregunta es muy bonita. La palabra nos habla de predestinación, ¿sí? Voy a explicar brevemente qué significa predestinación. Predestinación es preconocer, ¿sí? Ahora, ¿qué es preconocer? Conocer antes de. ¿Qué quiere decir esto? Dios, como está fuera del tiempo, Él ya conoce el final. Él ya conoce quiénes se salvaron o quiénes se perdieron, ¿sí? Él ya conoce. Es más, Cierra. Dios, precisamente por su o sea, por todo, como es Él, que vuelvo a decir, Él no está limitado por el tiempo, hoy lo pudimos ver. Nuestro Dios le está mostrando al apóstol Juan el futuro. Entonces, nosotros estamos limitados por el tiempo, nosotros vivimos en el presente, pero si Dios nos permite, nosotros podemos ver el futuro o podemos ver el pasado, así como lo vio Moisés para escribir Génesis, así como lo vio Juan para escribir Apocalipsis. ¿Sí? Juan vio el futuro, Moisés vio el pasado. Entonces, Dios, como está fuera del tiempo, Él ya conoce quiénes son. Pero entonces, aquí es donde entra lo importante. ¿Qué es lo importante? Aunque Dios ya conoce quiénes se salvaron, nosotros estamos en la línea del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no es que Dios diga, este se salva, este no. Este me cae bien, este es bien bonito, este lo cojo y lo salvo. Este está feito, no, este no me gusta. No hace eso Dios.
Sencillamente Dios ya conoce nuestras decisiones desde antes de crearnos, ¿sí? Dios ya conoce hoy, o sea, Dios ya sabía desde antes de crearnos, o sea, hace más de, billones de años, Dios ya lo sabía, que nosotros íbamos a estar hoy aquí reunidos escuchando su palabra. Él ya lo sabía, ¿sí? Pero no quiere decir que Dios es el que diga, estos van para aquí, estos van para allá. No, depende de nosotros. No, ahí es donde entra el regalo que Dios nos dio, el libre albedrío o la libre voluntad, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos. Entonces, hoy yo puedo decidir estar aquí o puedo decidir estar haciendo otra cosa. Pero lo importante es que Dios ya sabe yo qué decidí, si estar aquí o estar en otro lugar. Él ya lo sabe de antemano. Desde antes de crearnos, Él ya conocía nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque como Él es Dios y está fuera del tiempo, Él lo sabe. Por eso, todo lo que está escrito en la palabra, en Apocalipsis, se va a cumplir sin falta. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe. Dios sabe que ya se cumplió de esa manera. Es más, un ejemplo, voy a poner el ejemplo de Judas. Era necesario que alguien le entregara a nuestro Señor, ¿cierto? Pero nosotros vemos que nuestro Señor durante su ministerio buscó tener a Judas cerca y buscó que Judas fuera salvo. Entonces la pregunta sería, ¿qué hubiese pasado si Judas se hubiese arrepentido y no lo hubiera entregado? ¿Cierto? Pudo haber pasado. Dios lo hubiera sabido de antemano y hubiera permitido que de otra manera se llevara la providencia, pero ciertamente se iba a llevar la providencia, ¿sí? Esa es la clave. Ejemplo, si Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, si Abraham no hubiese obedecido, en este momento estuviésemos hablando como el padre de la fe con otra persona con otro nombre, pero Dios hubiese cumplido su providencia sin falta. ¿Sí me explico? Entonces, Dios respeta nuestra voluntad, Dios respeta nuestras decisiones. Por eso está en nosotros si somos salvos o no somos salvos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que aceptar a nuestro Señor. Si nosotros no le aceptamos, pues no podemos recibir la salvación. Ahora, después de aceptarlo, ahora nosotros somos los que tomamos la decisión de avanzar para caminar en la perfección. Si nosotros no avanzamos para caminar en la perfección, sino que retrocedemos y nos volvemos hacia el mundo, y nos olvidamos de Dios, pues nosotros somos los que estamos tomando la decisión de tomar el camino del infierno en vez del camino del cielo, ¿sí? Entonces, es voluntad propia. Entonces, por eso es que Dios ya sabe que van a ser esa tercera parte de personas que van a estar después del rapto, porque aquí no nos habla, digamos, hay otra cosa interesante. Esa tercera parte no es de los hijos de Dios. Esa tercera parte es de los que se quedaron del rapto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios le prometió a Abraham, de tu descendencia será como las estrellas, ¿sí? Que no se pueden contar. Entonces nosotros, por genealogía, todas las personas que viven en el mundo son directos descendientes de Adán, o más próximo de Noé, ¿sí? Todos somos descendientes directos de Noé y más lejos de Adán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos, absolutamente todas las personas que se queden después del rapto, o sea, los que se van a quedar en la tierra, representan a esas estrellas. Eso fue lo que me sorprendió hoy. La verdad, no lo sabía. Entonces, todas las personas, cada persona representa una estrella en el firmamento. Por eso, digamos, la promesa fue esa. Cuando le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas, así será tu descendencia. Cada estrella representa a una persona, por decirlo de alguna manera. Y nosotros no podemos contar las estrellas, pero Dios ciertamente sabe el número de las estrellas. Y muy seguramente o muy posiblemente la cantidad de personas que han existido están relacionadas con la cantidad de estrellas que existen en todo el universo. Es una posibilidad. Entonces, me parece muy triste eso, vuelvo a decir, y espero que pase algo impresionantemente grande para que se cambie lo que Dios le dijo, lo que nuestro Señor le dijo a Angélica, de que solo el 20% de las personas que están dentro de la iglesia van a ser salvas, porque imagínense que de una iglesia de 100 personas se queden 80 en la iglesia y solo 20 se vayan. O sea, eso va a ser demasiado triste. Por eso digo, esforcémonos para que Dios se arrepienta de su palabra, por decirlo de alguna manera, como cuando Dios le dijo a Moisés,
voy a acabar con esto. Y Moisés buscó la manera de pedirle a Dios, de interceder ante Dios, para que Dios tuviera misericordia, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó en la época de Jonás, ¿sí? Se profetizó juicio sobre Nínive, Nínive se humilló y de esa manera buscaron que Dios cambiara su decisión de juicio. Entonces, vuelvo a decir, está en nuestras manos, está en las manos de los hijos de Dios, está en las manos de los que en realidad pueden conocer este evangelio de la santidad, porque lastimosamente no muchas personas conocen este mensaje que nosotros estamos escuchando hoy. O sea, somos contadas las personas, y si les digo en Latinoamérica, en el continente americano, la verdad son contadas las personas que en realidad lo han escuchado y lo han comprendido como nosotros lo estamos comprendiendo hoy. Entonces, por eso vuelvo a decir, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y no lo tomemos como carga, sino como un privilegio que Dios nos está dando a nosotros. Mauro, perdón, es que, o sea, en este momento debemos de comprender que la fe es oro para nosotros, es la moneda gloriosa que tiene mucho poder, mucho valor en el reino de nuestro Padre, en la eternidad. Y por ejemplo, respecto a lo que habla Mauricio, por ejemplo, aquí hay algo que me sorprende también en Primera de Samuel 16:7. Dice, terminando el 7, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí fue cuando fue Samuel a ungir a David. Entonces sí, animémonos y estemos firmes en el Señor Jesucristo, que así como María recibió la bendición, así como María, ella trajo bendición a la casa, así nosotros estamos haciendo lo mismo. No nos importa que nos digan que estamos, por decir algo, lo que decía Leonor, y a todos nos pasa, que hasta Fanny también dijo que si por allá llueve, por acá no escampa. A nosotros nos tildan de que nos sobrepasamos, de que somos muy intensos, pero no es ser intensos, porque estamos, o sea, tenemos hambre de su gloria. Entonces el Espíritu de Dios sí nos comprende, el Señor sí nos comprende, pero entonces acá no miremos lo que los hombres miran, Él mira el corazón, y la gloria y la honra sea siempre para el Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, familia. Gracias. Amén, gracias, tío. Es que yo le quería comentar un pedacito, lo mismo casi que lo que le comenté ayer. Sí, que señor. usted me dijo, lo que yo ayer se me olvidó es este pedacito. José soñó en el hijo de Jacob, en Génesis 37:9, él se sueña y es prácticamente como una profecía a largo plazo. Se cumple cuando nace Jesús y está profetizado ahorita para lo que está por venir después de 2000 años. Y lo que comentaba yo, que ponía de ejemplo a Venezuela, toda la gente va a arrancar es a buscar el beneficio. ¿Y yo para qué vuelvo a repetir? Con el paz de estar bien y la salvación a ellos no les importa, y está raro y nos da tristeza. ¿Por qué? Nuestro pastor, usted bien es fiel testigo, Mauricio, de que él, el día que supo que se le quedaba toda esa gente, al pastor lloró, que yo lloré. ¿Y él a qué se sometía? Por sus almas. Entonces, a veces dice uno esto, ¿qué pasa? Y nosotros debemos de ser agradecidos y clamarle a Dios, porque si hay una palabra que dice que el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no le toca, pero tenemos que poner de nuestra parte, porque si nosotros analizamos, Dios mío, perdóneme si estoy juzgando, en Latinoamérica y nomás en Colombia, ¿cuántos millones hay? ¿Cuántos están buscando el evangelio de santidad como es, viviendo su palabra, como lo dice su palabra? El que ni quiere ser salvo y quiere decir que esto tiene que andar como él anduvo. Eso es lo que yo estaba ayer y pronto ya por el tiempo, es decir, ayer había culto, lo quería explicar un poquito y me quedé, pero hoy viendo los ejemplos de los 10 leprosos, el ejemplo de la hermana Angélica, y después nuestro pastor nos cuenta que para él fue muy doloroso cuando recibió esa respuesta.
que Gracias. le dijeron que más, no sé si más de su mitad, más de la mitad o algo se iban a esto, y él inmediatamente se fue a orar y a ayunar por sus almas. Entonces, les Oye, quería vean dejar eso. esa partecita, papi. Lo que nos está contando mi papi ya es algo que pasó con respecto al pastor. Nosotros vemos que este mensaje no es cualquier mensaje, ¿sí? Por lo tanto, en teoría, la iglesia, Manmin como tal, debería tener un nivel espiritual bastante alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al que se le da, se le exige. Y hoy lo vimos con Israel, hoy lo vimos con los hijos de Dios, porque Dios a sus hijos los disciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes de 2010, Dios le dijo al pastor que de su iglesia solo se iba a salvar una tercera parte. Que 2/3 partes de la iglesia no tenían salvación. Que ellos ya habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Que ellos ya habían cometido el pecado imperdonable al pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo después de recibir esta palabra, después de ver milagros, señales y prodigios. Entonces, es triste lo que está diciendo mi papi. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la reacción del pastor? Es muy fuerte. El pastor le dijo a Dios, el pastor recordó que en la Biblia Moisés puso su vida por el pueblo, tanto que le dijo a Dios, ráeme de tu libro, pero ellos no. Y lo mismo Pablo cuando dijo en el Nuevo Testamento, prefiero ser anatema por amor a mi pueblo, a los judíos. Entonces, lo mismo hizo el pastor. El pastor dijo, yo prefiero ir al infierno por ellos. Yo voy al infierno, pero ellos no. Y el pastor dijo, yo sabía lo que estaba diciendo porque el pastor conoce el infierno. El pastor lo conoce. Y él dijo, yo estoy dispuesto a ir, pero mis ovejas no. Entonces, ahí comenzó un proceso fuerte que aún se está viviendo y fue a lo que el pastor hizo referencia al final del mensaje de hoy. Cuando dijo, la iglesia se ve que está como muerta, pero va a resucitar porque esa es la providencia de Dios. Entonces, así como un poquito, para que entendamos un poquito, digamos, lo que nos estaba comentando mi papi, por un lado, y por otro lado, para que entendamos el amor del pastor. La verdad es un amor que creo que nosotros no llegamos a comprender. Humanamente no se puede comprender. Humanamente es difícil de entender ese amor. Entonces, en la medida que crezcamos espiritualmente, vamos a entender el por qué lo hizo. Porque cuando lleguemos al 4.º nivel de fe, ya vamos a tener esa fe de mártir. Y fe de mártir es morir por los demás. Y literalmente eso fue lo que hizo nuestro pastor. Y pues que también lo pudimos ver, en la palabra no lo vemos solo en Moisés, no lo vemos solo en Pablo, sino que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tal cual. Prefirió morir por nosotros. Entonces es algo triste, y pues es más triste aún cuando escuchando este evangelio, cuando escuchando esta palabra tan profunda, tan bonita, tan clara, cuando a través del pastor y de este mensaje tan bonito conocemos el amor de Dios, y aún así nosotros preferimos traicionar a Dios, amando al mundo, amando literalmente al diablo y a Satanás. Gracias, papi, por ese aporte, porque es muy oportuno. Ahorita vuelvo a decir, humanamente no es fácil comprender ese amor del pastor, pero entendamos que si hay alguien que está dispuesto literalmente, en este tiempo, conociendo el infierno, a ir a ese lugar por nosotros, es alguien muy valioso. Él no es cualquier persona. Y es más, lastimosamente, voy a contar algo un poquito más adicional con respecto a esto. Nuestro pastor nos cuenta que el acusador escuchó su oración y como nosotros vimos en Job, el acusador es el que se presenta ante el Padre buscando justicia, ¿sí? Entonces, el enemigo se presentó ante Dios diciéndole, bueno, este pastor dijo esto, entonces pues veamos a ver si es cierto. Y lastimosamente, el pastor nos ha contado que él ha sentido dolores aún más fuertes que los del mismo infierno. Tanto así que él dice que él ya conoce los dolores del abismo, que es donde van a ser echados los seres espirituales, ¿sí? O sea, es un sufrimiento aún más duro, es un sufrimiento aún peor.
Y nuestro pastor dice, yo sufro con gozo esos dolores porque si esto compensa toda la maldad que ha cometido la iglesia para que puedan recibir salvación, yo lo hago con el mayor de los gustos. Es interesante. Más adelante de pronto comprendemos un poquito más de esto, pero digamos lo que podemos resaltar en este momento es el amor del pastor. No es cualquier cosa. El amor de verdad, el amor de Dios, el amor de nuestro Señor y el amor que ahorita manifiesta el pastor a sus ovejas es demasiado grande. Entonces, poquito a poquito vamos a ir aprendiendo acerca de esto, porque vuelvo a decir, el pastor no es cualquier pastor, el pastor no es cualquier persona y nos podemos dar cuenta tanto por el mensaje como por su corazón. Señor papi. Otra palabrita, es que la hermana Angélica, cuando ella le dijo que solo el 20%, Jesús dice que lloró. Yo di mi vida. ¿Por qué está pasando esto? Si yo entregué mi vida, entregué mi última gota de agua de mi sangre en una cruz, ¿qué está pasando? Vaya y predique, vaya, dígales, porque ella llegó y dijo, a muchos les han dicho, por favor, les decía, por favor, al que le haya revelado mi Dios esto, no se lo guarde, no se lo calle, porque él se lo va a demandar. Y lo decía con un desespero. Gracias. Gracias, papi. Bueno, el mensaje de hoy y pues lo que estamos hablando ahorita, vuelvo a decir, sé que es fuerte, pero por favor no nos carguemos una vez más. Sencillamente veámoslo valorando el amor de Dios. Y esforcémonos por despertarnos, en serio, o sea, esforcémonos. Cuando veamos un problema, en realidad démonos cuenta que no es nada comparado con lo que sufrió nuestro Señor, no es nada comparado con lo que está dispuesto a sufrir nuestro pastor por sus ovejas. No es nada, no es absolutamente nada. Nada se puede comparar con eso. Entonces, bueno, digamos, aquí pienso que solo lo estamos hablando es para que nos animemos y para que nos demos cuenta cómo es el amor de Dios. O sea, eso es lo impresionante, el amor de Dios. El amor de Dios, esa es la clave. Porque este es el amor de Dios que se manifiesta a través de nuestro Señor y a través del Espíritu Santo. Una vez más, por eso la palabra dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Tienes en silencio. Ah, no, mentiras. No tienes silencio, pero te escuchamos pasito. Si nos haces el favor de hablar un poquitín más duro. ¿Alguien puede escuchar? No te escucho, Leito. ¿Ya? Sí, ahora sí. Listo. Estaba leyendo en Zacarías y aquí habla también de unos porcentajes, pero la verdad no entiendo mucho, aunque yo había leído esta palabra y pues me había parecido terrible y ahí hablaba solo de dos partes. Dice Zacarías 13:8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y el 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces ahí, y yo había leído aquí que se perdían las 2/3 partes y me parecía terrible, pero lo que dice Apocalipsis habla de más pueblo y pues, y este me pareció terrible. Apocalipsis es más tremendo porque solo Dios sabe y conoce de verdad los corazones de cada quien y de tantas multitudes que hay, Él sabe quién en verdad lo busca de corazón. Entonces, pues lo que decían ustedes, no cargarnos, sino al contrario, seguir orando y que Dios permita que nuestros familiares, nuestros conocidos puedan llegar a conocer del gran amor de Dios por nosotros. Eso era todo, Mau. Gracias, Leito. Sí, pues digamos, esos números son sencillamente confirmación. Pero vuelvo a decir, esforcémonos porque hay esperanza, ¿sí? Y la esperanza en este mundo se va a reflejar a través de nosotros, que reflejemos la luz de Dios. Gracias, Leito. Sí, es triste, es muy triste. Pero bueno. Muchísima responsabilidad, pero toca seguir. Bueno, por un lado, esa responsabilidad obviamente es de, sí, como de... Privilegio también.
sí, de tomarla con temor y temblor, por un lado. Pero por otro lado, no nos alcanzamos a imaginar los galardones que Dios nos da. Entre más responsabilidad, más galardones. Entonces, obviamente, si cumplimos con nuestras tareas. Entonces, ánimo, ánimo que sí se puede. O sea, vuelvo a decir, ya sencillamente lo de hoy era más como para que nos concienticemos, tengamos claro lo que estamos viviendo para que crezcamos. O sea, sí se puede, no es imposible, no es imposible. Sí se puede y es más, lo vamos a lograr y va a ser impresionante cuando estemos allá en el reino de los cielos, acordándonos, vuelvo a decir una vez más, de esta reunión tan bonita. Entonces, ánimo y qué chévere, o sea, interesante que pues todo está escrito. Es Dios, vuelvo a decir, y así como lo que hablábamos con el tío Lalo, con lo que decía el tío Lalo, con respecto a que pues está escrito y pues así será. Entonces, depende de nosotros de qué tanto nos vamos a esforzar y cuántas personas vamos a ayudar a que lleguen al reino de los cielos y pues obviamente comenzando con nuestras familias, con nuestras casas. Gracias, Leito. Muchas gracias. Vamos a hacer la comida, chino. Eso es un Vamos, poquito todo duro. me ayuda usted. La verdad sí es un poquito duro este mensaje, pero bueno, lo que estamos hablando es un poquito duro, fuerte, confrontante, triste, pero si nosotros de alguna manera nos sentimos así, ¿cómo se sentirá Dios? A Dios le duele mucho más que lo que nos duele a nosotros. Bueno, familia, ¿alguien más nos quiere compartir algo de lo que hablamos hoy? O pues, si hay alguna pregunta, también no hay ningún problema, porque igual este tema es avanzado. O sea, esto es bastante, bastante avanzado. Esos son temas que no en cualquier iglesia se tocan. O sea, no cualquier cristiano conoce estos temas. Entonces, una vez más, es un gran privilegio y pues el hecho de que Dios nos permita conocerlos, pues es motivo para darle gracias a Dios. Es un motivo para estar muy agradecidos con Él y para que nos esforcemos más. Es sencillo, no es para nada complejo. Bueno, no, esto es como un sacudón, como cuando hay un terremoto, ¿cierto? Cuando hay un movimiento en la tierra, uno como que abre los ojos. Lo que yo decía, algunos abren los ojos y despiertan, ¿no? Otros que abren los ojos y vuelven y los cierran. ¿Por qué? Porque ya el peligro pasó, porque como que nos desviamos del tema más bien. El peligro siempre está, ahí está el mal acechándonos. Entonces es a despertar. Este es un sacudón, ¿no? Un sacudón que duele y que lo pone a uno como a abrir los ojos, como digo. Viendo acá lo de Israel, pues Israel ha sido un pueblo elegido que han salido grandes personajes. Entonces Dios lo tiene como elegido y le ha dado elogio, pero también le ha dado mucho, ¿cómo se llama? La ha reprendido mucho, sí, corrección, porque los ama y también tenemos que hacer parte de ese pueblo. Digamos que acá nos decía que Abraham, Isaac y Jacob no fueron santos porque nacieron santos. Ellos fueron santos porque llevaron una vida de mucho ayuno, de mucha oración, de mucho esfuerzo, pasaron por grandes dificultades, se privaron de muchas cosas del mundo, entregaron su vida a Dios y la mayoría del pueblo de Israel también. Entonces él ve con buenos ojos ese pueblo y ese pueblo tiene los ojos puestos en Israel. Y lo que digo, debemos unirnos a ese pueblo con esfuerzo y agradando a Dios y mirar de qué forma despertamos y abrimos esos ojos, los mantenemos abiertos. Que así estemos durmiendo, mantengamos esos ojos de espirituales abiertos. Pues acá dice que matando a Jesús se abrió la puerta de la salvación. Esto es para tenerlo en cuenta, porque Jesús no murió porque sí, ni murió. La muerte no debe ser en vano, la muerte de Jesús no debe ser en vano. Lo que decía José, lo que decía Mao, es muy triste porque viendo Jesús todo el sacrificio que hizo y todo el sufrimiento que tuvo, todas las humillaciones, está pensando y está triste porque va a decir de qué valió mi esfuerzo. Sí, muchas almas se van a perder, pero pues muchas también se van a salvar. Vemos acá como al principio, cuando el diablo se rebeló, arrasó la tercera parte de los que estaban allá en el cielo, y también va a ser acá en la tierra, y también en los 7 años de la gran tribulación que va
arrasar más, la tercera o más, ojalá que no, pero vemos cómo arrasa y arrasa. Vemos cómo también acá nos decían lo importante de la tecnología. Vemos cómo la utilizamos y para beneficio, porque ya la estamos utilizando, vemos aquí que es de mucho beneficio y también de mucha mal camino también. Ya está ahí, ¿no? Gracias, tía. Me gustó mucho la palabra al principio con respecto a lo del sacudón. ¿Qué ha pasado constantemente? Cuando se vive un terremoto, un temblor, ese domingo las iglesias se llenan. Mm. Eso pasa, siempre es así. La iglesia se llena el No, domingo. las iglesias, Mao, y yo creo que todo el que siente el temblor empieza uno, ay, Dios mío, perdóname, yo qué estaba haciendo, ay, perdóname. Y empezamos como con ese remordimiento porque sabemos que vamos por mal camino, pero entonces ese sacudón como que nos abre los ojos y nos sacude que estamos en el mal camino, pero algunos, temporalmente, Exacto, ese y es se el pasa. problema. Porque a los 15 días ya empiezan a bajar. Ujú. Al mes ya se olvidó Eso. y vuelve otra vez a la normalidad. Entonces, Ujú. digamos, esa es la importancia de ser constantes. Por eso es que Dios aborrece el corazón inconstante y por eso es que Dios quiere verdaderos hijos. Entonces, de alguna manera, creo que Dios se alegra mucho por estas reuniones que estamos haciendo. Llevamos para 7 meses, es impresionante. Una palabrita, Mauricio, que a mí Señor, me dio tristeza hoy. Vieron, y hablando de sacudones, vieron el sacudón que hubo en San Andrés. Y uno, pues, como dice, se lamenta siempre porque son gente como uno. Pero cuando dijeron que no, que la Virgencita de la Santa Catalina y la no sé qué, que quedó y no le pasó nada y que todos estaban allá dándole gracias y adorando esto, de una vez uno se le derrumba todo, se le escurre a uno todo, queda una vez en cero. Porque nosotros ya lo sabemos y hay mucha gente ignorante en ese sentido, y el noticiero clamó así. La gente está muy agradecida con Santa. Y ahí ya la mostramos. Y con semejante afarrada que pegó, porque la gente está que llora. Está en una angustia terrible. Gracias. Gracias, papi. Pero pues ahí no lo veamos como algo trágico en ellos. ¿Por qué? Porque lastimosamente lo hacen por ignorancia. Más bien veamos y démosle gracias a Dios porque Dios nos sacó de ahí. Porque si no, lastimosamente Sí, nosotros eso sí, estaríamos ahí. todos los días hay que hacerlo, pero Gracias a Dios. Sí, entonces más bien podemos nosotros pedirle a Dios por ellos y que conozcan, para que ellos que se lo despierten. conozcan también, que lo Ajá. conozcan como nosotros lo conocemos. Exacto. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, no nos mortifiquemos por eso, porque lastimosamente el mundo es así. Entonces, ya conocemos que el apocalipsis sí o sí se va a cumplir. Las catástrofes, las guerras, los desastres naturales sí o sí van a suceder. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando este año, Dios ya sabía que iba a pasar. ¿Sí? Entonces, nada de esto toma por sorpresa a Dios. Y es más, creo que ya en varias ocasiones les he hablado que nuestro pastor ya nos había hablado de esta situación. Él ya nos había hablado y nos había dicho acerca, y es más, esto creo que es apenas la primera de varias. Esta es apenas la primera porque el pastor nos dijo de varias, de nuevas enfermedades, o sea, habló en plural, pulmonares, ¿sí? Él nos habló de nuevas. Van a haber nuevas enfermedades pulmonares, pero tranquilos, ustedes no se preocupen, porque se va a enfermar el vecino, aún respirando el mismo aire, pero ustedes no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Entonces, pero nuestro pastor David también estuvo orando porque sabían que para donde va el Iota, que llaman, el huracán, también él está orando todos estos días en la oración de Daniel. Pero ¿qué más se puede hacer? Está ahí. Necesitamos una oración de poder, así como la del pastor principal. Amén. Y el pastor ya nos lo dijo, y creo que en el mensaje de cielo, si una autoridad de una nación pide la oración, Dios obra de una manera impresionante, pero debe ser una autoridad. Entonces, esforcémonos y oremos por nuestras autoridades para que pongan en prioridad a Dios. O sea, hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Hay mucho trabajo por hacer. Ay, familia, muchísimas gracias.
Ánimo, ánimo. Yo sé que es un poco confrontante, es un poco duro, pero ánimo, ánimo. Continuemos y más bien veamos lo bonito, veamos todo lo que Dios nos está regalando y a continuar avanzando. No veamos esto como una carga, no lo veamos como algo pesado, sino veámoslo como un privilegio que Dios nos está dando para podernos dar grandes galardones en el reino de los cielos. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias por la compañía de todos. Gracias, muy especial, muy bonito esta tarde, muy, muy, muy bonito. Vuelvo a decir, muy confrontante, pero lo chévere es que más que carga, nosotros lo estamos viendo como esperanza. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Gracias a todos. Pasen una linda noche y nos vemos mañana. Dios Chao. les bendiga a todos. Hasta Mañana, mañana. mañana a Gracias. todos. Dios les Chao a guarde. Dios les todos. bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios Chao. les bendiga. Gracias. Al tío Freddy, saludos a Martín. Chao, bendiciones. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Chao a todos. Chao. Ahorita, cuando le tiene mi... ¿Cómo es que hace la ley? Si sale por aquí.